Buenas tardes. Encuentro Científico Internacional de edición verano 2019. En esta oportunidad tenemos el grato honor de presentar a uno de las grandes personalidades que tiene la Universidad Cayetano Heredia, el señor Gotuso. Él ha sido director del Instituto de Medicina Tropical por 25 años y es profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia. Por favor, aplausos para nuestro expositor. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer al doctor Modesto Montoya y al comité organizador permitirme estar con ustedes. Yo voy a hacer una presentación un poco del ángulo que nosotros, los que estamos en las áreas biomédicas, miramos y cómo existe una gran necesidad cada vez mayor de poder actuar con otras especialidades de tal manera que nos permitan avanzar y nos permitan desarrollar más investigación. Entonces voy a usar el modelo que nosotros tenemos y hemos tenido en los últimos años para poder cada vez desarrollar un poco más actividades de investigación. ¿Me permites un vaso de agua? Entonces, yo durante esta presentación les voy a mencionar por qué en algunos momentos el área de trabajo de cooperación internacional es importante. Quiero primero mencionar que en el Perú durante muchos años no se ha apoyado a la ciencia, no ha habido fondos nacionales destinados a promover la investigación, no ha habido fondos internacionales para promover la formación de investigadores. Y cuando ha habido fondos a través de 12 regiones en el Perú, han puesto numerosos candados administrativos que hacen que a pesar de que existen como 1.000 millones de soles juntados en estas 12 regiones del Perú, la investigación en esas zonas todavía no ha progresado precisamente porque se ha creado una serie de elementos administrativos totalmente negativos en contra de la investigación. Entonces quiero insistir en eso porque es un punto clave para mí, el poder promover investigación y poder promover que los recursos de investigación sean para apoyar a los grupos de investigación y por lo tanto sean para apoyar a los investigadores. Solamente de manera inicial les puedo decir que si ustedes están en México y ustedes son biólogos, ganan como 1, pero si son biólogos que enseñan maestría y son investigadores, ganan como 2, y si son biólogos que son profesores de doctorado, ganan como 3, de tal manera que claramente existe una diferenciación entre los investigadores cada año. Entonces, yo creo que es importante, vamos a citar por qué creemos que es importante hacer investigación y finalmente cuál es el valor de la misma. Así que hay muchas maneras de ver esto. La investigación se puede tener una mirada personal o se puede tener una perspectiva de grupo. Cada vez es más importante trabajar en grupos. Veamos qué pasaba con la vida de los peruanos. En el año 50 esta era la expectativa de vida. Sin embargo, para el año 2007 esta expectativa es así y para el año 2020 los recién nacidos de este año vivirán más o menos 90 años de promedio. Es decir, la vida ha ido cambiando basada en diversas situaciones que incluye por cambios estratégicos en la salud de una población que hace de que de manera importante aumente la expectativa de vida. En otras situaciones hay condiciones médicas que pueden destruir una población. Esto es lo que pasaba cuando aparece el SIDA en países africanos, donde 5 países perdían 1/3 de la población económicamente activa solamente por una enfermedad. Por supuesto que si tenemos una epidemia de influenza y se estima que pueden morir 80 millones de personas en el mundo, algunos países pueden ser afectados de manera importante. Una de las cosas que cuando hablamos del país y cuando hablamos del Perú, uno tiene claramente que ponerse en la perspectiva de que el Perú tenemos 3 poblaciones totalmente diferenciadas, áreas del Perú de pobre desarrollo, áreas del Perú de desarrollo intermedio y áreas del Perú de desarrollo mucho más elevado.
Y entonces la expectativa de vida al nacer va siendo diferente. Si ustedes están en un poblado de la Amazonía peruana, aislado, la expectativa de vida va a ser solamente 50 años y por cada 1000 nacidos vivos, 100 morirán en el primer año de vida. Sin embargo, si ustedes están en un distrito de clase alta de Lima, la expectativa de vida va a ser mucho mayor y de cada 1000 nacidos vivos, solamente fallecerán 6 el primer año de vida. O sea, esto es un poco lo que pasa en el mundo y esto es lo que pasa en el país. Ahora, ¿qué transforma esto? Transforma la sociedad económica y además de los avances tecnológicos y científicos que ustedes tienen. Entonces es importante porque la expectativa de vida aumenta la capacidad económica de nuestro país. O sea, no es un retroceso, sino es un aumento importante. Por supuesto que en el caso nuestro, yo soy especialista además de medicina en enfermedades infecciosas y tropicales. Las enfermedades infecciosas comienzan a reducirse, pero las causas de muerte comienzan a crecer, el trauma, la diabetes, la enfermedad coronaria y las enfermedades de cáncer. Concepto importante porque en cada una de ellas hay avances tecnológicos a partir de procesos científicos muy importantes. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en países desarrollados, más o menos el 12 a 15%, o sea, 1 de cada 7 neoplasias está asociado a una enfermedad infecciosa. En América Latina y en el Perú, 1 de cada 5 neoplasias está asociado con una enfermedad infecciosa. Entonces, desarrollar sistemas múltiples, no solamente médicos, sino de biología molecular, de farmacología, etcétera, hace de que esas condiciones puedan ser controladas y prevenidas, desarrollando nuevas drogas, nuevas vacunas, etcétera. Y entonces esto es muy importante. Por ejemplo, el modelo del SIDA ha sido muy importante, como antes la gente fallecía rápidamente y ahora la curva de supervivencia de los pacientes con SIDA ha cambiado notablemente. Antes dábamos 22 pastillas al día cuando aparecieron las medicinas, ahora solamente usamos una pastilla al día con 3 drogas puestas juntas en una sola cápsula. O sea, este es un avance tecnológico de los farmacólogos que han permitido avanzar. En el medio, estas investigaciones se hicieron en muchos países y en los cuales el Perú también participó en esto. Por eso es que la relación internacional es muy potente y muy importante poder hacer investigación bajo normas claras, pero procesos rápidos, eficientes. Nosotros muchas veces tenemos que pasar por 9 firmas para poder hacer una investigación de este tipo. No existe en el Perú ningún sistema que pase por 9 escritorios y por 9 firmas. Sin embargo, hacer investigación pasa por 9 firmas, lo cual hace pues que sea un sistema no competitivo con los investigadores peruanos. Y en ese sentido, de nuevo, hay que fortalecer la investigación y hacer procesos dinámicos, simples, para competir a nivel internacional. Una cosa también importante es cómo el desarrollo de vacunas corresponde a un largo proceso de investigación que va desde la salud pública, desde los factores determinantes, desde los estudios genéticos de la población, a modelos de virus o de bacterias que son modificadas para poder obtener vacunas y después ir hacia la producción de vacunas. Entonces uno puede encontrar que muchas de estas condiciones son muy importantes y enfermedades que se pueden controlar y desaparecer a través de este desarrollo tecnológico. La otra cosa que es importante para mí, probablemente la inequidad más grave que hay en nuestro país es que la población pobre va a tener hijos pobres. Y eso es una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque los chicos pobres o ricos o de clase media nacen del mismo peso y de la misma talla. Pero al no tener agua y desagüe, van a hacer desarrollo de diarreas, infecciones respiratorias, infecciones de piel, que van a alterar su desarrollo neurológico y su desarrollo inmunológico. Y a los 15 años después, este chico estará en esta cosa, este otro chico estará en este nivel y este chico pobre terminará acá, ganando 1/3 o 1/5 parte si es que llega a terminar secundaria. Muchos de ellos terminan primaria. Y aquí, por supuesto, las mujeres todavía son mucho más afectadas. Entonces, el problema que hay es que los sistemas de agua y desagüe no han sido suficientemente desarrollados para el mundo moderno. Y hoy en día gastamos mucho dinero en la anemia, estudiamos la anemia y nos preocupa la anemia. Y yo siempre digo, sí, pero la anemia es un efecto, no es una causa.
Y la causa es que tenemos que tener ingenieros expertos en poder limpiar los ríos de la Amazonía, poder crear sistemas de agua y desagüe que sean permanentes. Y entonces la desnutrición de los 3 primeros años de vida lleva una deficiencia crónica de desarrollo del sistema inmunológico y un desarrollo de su cerebro. Y entonces estamos creando un grupo y una subcultura porque no fortalecemos las investigaciones de los ingenieros hidráulicos que nos tienen que demostrar que sus equipos son útiles para situaciones de lluvia, para situaciones de temperaturas elevadas, etcétera. Entonces hay que fortalecer esa situación. Esto le cuesta al país una fortuna, pero lo más importante es que creamos una subpoblación que tiene una alta inequidad. O sea, estoy de acuerdo en preocuparnos de la anemia, pero a mí me preocupa mucho más esta condición. Y esto abre a que se hagan investigaciones que sean operacionales para mejorar la calidad de los peruanos. Quiero mostrarles algunas de las experiencias que yo tuve en los últimos 25 años, que fui director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la universidad, en el cual hacíamos diversas investigaciones que iban de la cosa básica, desde ver la interleuquina o ver los genes del Mycobacterium tuberculoso, hasta el control, la respuesta de una mujer que está embarazada y que le hacemos una prueba para SIDA y que nos pregunta si su hijo va a salir sano, etcétera. Entonces hay una variedad de investigaciones que hoy en día transcurre fuera de los ámbitos médicos. O sea, los ámbitos médicos son adecuados, pero son incompletos. Y por eso es que las investigaciones son cada vez más importantes. Y por eso es que se enfatiza en hacer cosas con rigor científico, con preguntas bien planteadas. Preguntas mal planteadas son muchas veces dañinas, son aprovechadas por los grupos anti que comienzan a desarrollar comentarios que afectan a la población, como los grupos antivacunas, que hacen conclusiones falsas y que transmiten a las poblaciones, de tal manera que hoy en día Europa se da el lujo de tener 60.000 casos de sarampión, cuando en nuestros países vacunando hemos desaparecido el sarampión por 20 años. Entonces, de nuevo, el punto clave es saber investigar y mantener un pensamiento que sea rígido y que además sea revisado de manera continua. Ahora, ¿cómo se forman los investigadores? Es que tienen que aprender a hacer las cosas bien y hacerlas permanentemente bien. Y entonces este concepto es importante y repetir. Yo siempre digo, vean dos modelos. El modelo de los copilotos de los grandes aviones o los modelos de las carreras de carros, estos tipos que van por los desiertos y por todo. Y hay un copiloto que está acostado, no ve la carretera. Le va diciendo al piloto, dobla a la derecha, haz así, hace, y el tipo va siguiendo las órdenes del copiloto. Y en los aviones grandes, donde hay más o menos 150 botones, que tienen que seguir un orden para poder aterrizar de manera satisfactoria. Entonces el tipo tiene que aprender a hacer eso y hacerlo siempre y siempre bien. El día que se equivocan hay un accidente mortal. Entonces, de nuevo, en la investigación es lo mismo, hay que investigar y hay que hacerlo siempre bien. Y para eso es clave hacer un entorno estimulante para la investigación. El investigador no puede ser denigrado. No es posible que una persona se vaya a hacer un PhD al Japón o se vaya a formar a Alemania y después le ofrecemos como profesor universitario 3.000 soles. O le ofrecemos un sueldo ridículo que no le alcanza ni para comprar sus libros, ni siquiera para vivir con el mínimo de decencia. Entonces no es posible pues que haya una condición en la cual los investigadores no sean estimulados, o sea, deben ser estimulados científicamente, económicamente y deben tener estabilidad. Deben ser proactivos, o sea, lamentablemente como en el país no se entiende esta situación y siempre dicen, no, los investigadores lo único que quieren es ganar plata, venden sus resultados, son gente banal, etcétera, etcétera. En realidad hay que realmente desarrollar y ser proactivos, no solamente en crear ciencia, que es una función primaria de las universidades, pero también del ser humano, hacer investigación. Entonces, crear proactivamente, buscar los recursos que no hay en el Perú, y para eso tenemos que buscar recursos internacionales.
Los países europeos, los países de los países escandinavos, la zona de Inglaterra, los países como Canadá, Estados Unidos, el gobierno japonés, etcétera, crea fondos para entrenar personas, para poder desarrollar esa posición, y por eso nosotros creemos que es muy importante la cooperación internacional cuando es bien manejado. La mentoría, por ejemplo, ustedes saben que en la ley universitaria no existe el puesto de ser mentor, o sea, el que asesora a una persona, y entonces nosotros creemos que es importante. Y finalmente el trabajo en redes. Ya no, el trabajo no solamente es de una sola cosa, ahora el trabajo, los ingenieros electrónicos vienen a ayudar a los temas de salud, los matemáticos van a ayudar a los economistas, etcétera. Es decir, hoy en día uno no puede investigar una sola cosa si es que no tiene todo un grupo de trabajo, y cada vez es mucho más grande para hacerlo. Por eso es importante el entorno estimulante de los mentores, en este caso es el doctor Humberto Guerra, conocido de muchos de ustedes, el acervo institucional, es decir, así como hay un país que es famoso por las comidas, o un país donde es famoso porque tiene los mejores arqueros del mundo o los mejores basquetbolistas, hay países e instituciones que son reconocidas por tener investigadores, gente que tempranamente encienden eso, y eso está dentro de los principios de la institución, fortalecer la investigación. Y esto, muchos de ustedes están en universidades o son parte de los gobiernos. Sorprendentemente yo me quedo sorprendido cuando voy a ver una persona que fue exalumno de nuestra universidad, cuando entra al sistema público se sienten como que son los únicos que son posibles de hacer bien las cosas. Todos los demás somos ciudadanos de dudas, o sea, nos ponen en una perspectiva de que uno está haciendo cosas que podrían ser incorrectas, cuando eso no es el principio que se debe partir. Entonces, la primera conclusión para mí es que las universidades son centro de cultura, son centro de creación de humanismo, centro de creación de ciencias. Por lo tanto, las universidades deben ser uno de los primeros roles fundamentales para fortalecer la actividad universitaria, y para eso tiene que haber rigidez y cierta calidad de poder revisar continuamente sus resultados. En este caso, mi profesor, el doctor Lumbreras, el doctor Raúl Lombarúa, grandes investigadores nacionales. Y finalmente, para nosotros era muy importante comenzar a hacer investigación a partir de nuestra práctica hospitalaria. Pero ahí no nos quedamos. Era importante que la clínica se acompañara de biólogos moleculares, bioquímicos, que fueran microbiólogos, que fueran expertos en bacteriología, en parasitología, en micología, y que además comenzáramos a mirar la inmunología, las respuestas genéticas, la farmacología de nuevas drogas, los análisis estadísticos complicados para tratar de demostrar una hipótesis, todos los factores y determinantes sociales de las enfermedades. El impacto en la salud pública, cómo uno tiene que comunicar bien la información. Muchas veces una mala información genera un tema grave, como ha pasado en algunos países, como determinados comunicadores sociales cometen fallas tan graves que crean pánico en la población y no crean información. Por eso es que es importante, y nosotros estamos fortaleciendo la investigación en la atención primaria. Otra cosa importante para nosotros es que a los investigadores se les conoce desde estudiantes, y ustedes deben tener estudiantes que son muy interesantes. Este, por ejemplo, es un muchacho que Salim era un estudiante que vino a trabajar conmigo casi de externo, y antes de comenzar su residencia ya tenía 8 publicaciones en revistas internacionales. Es tanto que fue invitado por este profesor que era director del Instituto de Medicina Tropical, y cuando dice, ¿dónde está el profesor Salim? Y entonces Salim le dice, doctor, yo no soy ningún profesor, mi profesor es el doctor Gotuso, yo soy su alumno, pero yo he sido el que ha hecho las investigaciones. Entonces este doctor se quedó sorprendido que no fuera su par, pero lo invitó a poder trabajar juntos, y este doctor en Brasil lo ayudó a que él desarrollara cada vez más tecnología. Este es el doctor Carlos Seas, actualmente jefe del Departamento de Medicina. Cuando fue nuestro alumno y después residente, terminó en Bangladesh, en el centro más importante de diarrea del mundo, haciendo investigación, y hoy en día es una persona experta a nivel internacional.
Esta jovencita, cuando fue alumna, fue la fundadora del primer centro de estudiantes de medicina que hacían investigación en el Perú. Ahora todas las facultades de medicina tienen. Y después de años, ella tiene un laboratorio en el Instituto de Medicina Tropical y un laboratorio en ciencia, o sea, tiene 2 laboratorios. Y esta semana le hemos elegido directora del Instituto de Medicina Tropical. 18 miembros votaron, los 18 la apoyaron. Primera vez que una chica que es pediatra y que es bióloga y que además es mujer, es la primera vez que aparece como directora en nuestra institución, cosa que nos llena de placer a todos nosotros. De tal manera que tempranamente nosotros podemos detectar y fortalecer a estos alumnos de manera importante. Entonces el mentor tiene que tener la capacidad de hacer y buscar opciones, y para eso la cooperación internacional de nuevo es sumamente importante. Muchas veces podemos hacer maestrías entre nosotros. Felizmente en los últimos años el CONCITEC ha tomado un rol de ofrecer becas de maestría, becas de doctorado, y por primera vez el Estado ha comenzado a mirar esto con atención. Sin embargo, nosotros creemos que todavía no tiene la dimensión para seguir aumentando de manera notable esto. Y por eso es que los modelos de desarrollo incluyen vínculos internos, grupos de trabajo sólidos, alumnos investigadores estrellas, colaboraciones dentro de las instituciones, expansión de área, buscar el retorno productivo. Hay muchos peruanos que están fuera y este evento es uno de los eventos, por ejemplo, en el cual se ve el retorno transitorio de diversos investigadores por todo el mundo que están trabajando en investigación y que nos vienen a enseñar, pero que además se establece un vínculo amical, se establece un vínculo de relación. Supongamos yo soy un biólogo de genética que estoy en la Universidad de Arequipa y resulta que hay un peruano que es jefe de genética en Oxford, y entonces él se vuelve una persona que es una conexión importante, y otros incluso hacen semirretornos, o sea, viven fuera pero quieren venir 1 mes o 2 meses a trabajar con nosotros, y finalmente hay que seguir buscando nuevos modelos. Por último, déjenme mencionar un poco cómo se habla en el mundo científico. Cuando ustedes van a buscar fondos, ¿qué cosa es lo que dicen? ¿Qué está haciendo este grupo y qué está publicando este grupo? Y entonces las publicaciones se vuelven en la moneda del día del investigador, y por eso es que uno debe publicar. Nosotros tenemos la ventaja que publicamos más o menos 70 o 80 publicaciones internacionales, a pesar de que nosotros somos 25 y que todos nosotros hacemos los esfuerzos, y el efecto es que en los libros de texto de nuestra especialidad siempre hay 1, 2 o 3 capítulos hechos por alguno de los miembros de nosotros. Concepto importante. Otros conceptos importantes que debemos tener es la oportunidad que el Perú ofrece a los investigadores. Nosotros tenemos 85 nichos ecológicos que permiten ver diversas modalidades, y una de las modalidades es que el mundo se mueve de un lado para el otro, y que los peruanos de la sierra se van a la selva, trabajan a cosechar el café y regresan y adquieren enfermedades de la selva estando en la sierra, etcétera. Van del Cusco a Madre de Dios a trabajar y adquieren condiciones nuevas. Y entonces esto permite hacer un impacto en el desarrollo económico, pero también un impacto en la salud que debemos mirar. Finalmente, recordar esto: los países ricos invierten el 90% de su investigación en salud, lo canalizan en enfermedades que solamente afectan al 10% de esa población. O sea, los pobres aún en esos países también son afectados, pero en el mundo todavía son más afectados. Nosotros estamos estudiando 3 enfermedades. Hay una enfermedad que digo que es tan desatendida que no está en la lista de enfermedades desatendidas. Y sin embargo en el Perú hay 400.000 personas que tienen ese virus. Entonces, realmente no ha habido fondos para hacer investigación, no hay vacunas, no hay drogas, etcétera, etcétera. Y sin embargo en Brasil hay 2,5 millones de personas que tienen este virus. Entonces, el HTLV, que así se llama, es un virus, retrovirus, que produce esta condición y que lamentablemente seguimos en esta onda. Por eso yo quería terminar hablando de una cooperación que tenemos con Amberes, que es una cooperación que tiene varias lecciones para mí. La primera lección es que la cooperación se hace horizontal. Nunca acepten una investigación que viene alguien que dice: oye, tengo tanto dinero y quiero que ustedes hagan esto. Así no se hace investigación, no se respetan los investigadores nacionales. Uno se tiene que sentar con las personas que tienen recursos a discutir cómo hacer nuestras investigaciones en nuestro país.
Y en segundo lugar, la autoría debe quedar muy clara desde el comienzo. ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los coautores? ¿Quiénes van a hacer los trabajos? ¿Cómo se va a pasar por el comité de ética? ¿Qué institución está responsable? Etcétera. Esa es la primera condición, o sea que es una relación horizontal, no es una relación vertical de jerarquía. Tengo el dinero y ustedes van a hacer esto porque yo creo que estos son los problemas del Perú. Así no se maneja la investigación. Se maneja en pares y en discusiones y ellos establecen sus prioridades, nosotros nuestras prioridades y cruzamos en qué áreas las prioridades son iguales. En esas áreas vamos a trabajar juntos. Y así es como se hace, conseguimos fondos y nosotros tenemos el privilegio de en los últimos 15 años tenemos 12 PhDs que se fueron allá en un sistema sándwich y que han regresado. Sistema sándwich le decimos porque una parte lo hacen allá, una parte acá. Porque cuando mandamos a alguien a que vaya 5 años a Alemania o a Francia, 90% se nos queda por allá. Cuando mandamos de estos 13, 2 están en el Perú y una se quedó allá, se enamoró y se quedó por allá. Bueno, ahora ya las mandamos casadas. La idea es que la cooperación tiene que ser de ese tipo y que tiene que dar claro los beneficios. Pero además el que sale a formarse tiene que venir con su plan de trabajo y tiene que buscar él mismo ser el eje de un nuevo polo de desarrollo, pero además tiene que traer los fondos para hacer eso. No es posible que una persona vaya 5 años y no traiga ningún fondo para desarrollar. Tiene que desarrollar y tiene que crear fondos. O las universidades, nosotros en Cayetano tenemos un pequeño fondo que ayuda a los investigadores por 2 años. Entonces, la cooperación tiene que ser muy importante. Y finalmente esta cooperación, el director me decía, Eduardo, ok, después de 5 años que ustedes van a hacer esto, ¿qué queda para el Perú? O son un grupo de investigadores que publicaron papers bonitos, pero que no tienen impacto en la salud del país. Entonces la pregunta es, en el caso de ustedes que sean de diversas profesiones, después que uno ha pasado 5 años, uno tiene que decir, ¿y esto que estoy haciendo en matemáticas, cómo impacta? Por supuesto que hay impactos inmediatos. Yo cuando era estudiante, todo el mundo se reía que el doctor Monge estudiaba el axón del calamar. Estabas en una facultad de medicina, ¿a quién le importa el axón del calamar? Bueno, lo que este doctor hacía hoy en día se usa de rutina en las unidades de cuidados intensivos para medir los cambios electrolíticos del ser humano. Hace 40 años ya se estaban estudiando en el Perú, pero en el axón del calamar, porque es un axón gigante y era más fácil estudiarlo. Entonces, de nuevo, las investigaciones pueden tener una respuesta rápida y pueden tener una respuesta inmediata e inmediata. Y desde ese punto de vista, el grupo de una institución es el que tiene que dar el peso. Y en ese sentido, de nuevo, es obligatorio tratar de crear ciencia, pero además traer los fondos para crear la ciencia y crear una masa crítica de investigadores que tengan un sueldo adecuado, que tengan su seguro, que tengan una posición adecuada, que no estén renovando contratos cada 6 meses, etcétera. Pueden renovar su categoría, pero no pueden renovar cada 6 meses determinadas condiciones. Yo creo que es importante que hagamos eso. Y finalmente que los investigadores tienen que publicar. Hoy en día cuando ustedes van a buscar fondos al gobierno japonés, lo primero que dicen, estos son de tal universidad y esta universidad. ¿Qué han hecho juntos con esta universidad japonesa? ¿Han hecho algo? No. Entonces todavía que hagan cosas y después vengan a tocarnos la puerta. Otras veces dicen, ¿y qué han publicado sobre el tema? No han publicado nada, entonces están en la cola del ranking. Estos han trabajado, han hecho como 10 publicaciones en revistas serias y por lo tanto sí son candidatos. De tal manera que de nuevo, ustedes vean que la cooperación internacional es que le va a fortalecer, a darles más masa crítica, más conocimientos, más inversión, más recursos y finalmente más potencial de crecer. Pero siempre siendo paritarios. No hay que ser ciudadanos de segunda categoría, sino de pares. Y el que no quiera aceptar ese par, que vayan a otro sitio. Pero en nuestro país nosotros tenemos que acostumbrar a defender el derecho de hacer investigación bajo las condiciones que los peruanos tenemos que mostrar a eso. Y para mostrar eso, por supuesto, a otro experto uno tiene que estar en el mismo nivel. Es decir, si queremos ir al Mundial tenemos que tener un buen equipo. Si queremos jugar en segunda, nos vamos a jugar en segunda. Ahí ¿cómo se llama? En el Estadio de los Muertos, allá en Chorrillos, donde era mi cuadro municipal, pero bueno, ya fuimos a primera, ya regresamos. Bueno, entonces si queremos jugar en primera o queremos hacer investigación, entonces, pero tampoco uno se va a ganar el premio Nobel con la investigación. Muy pocos se van a ganar.
Lo importante es qué hacemos, es decir, qué hacemos para traer prestigio, reconocimiento. Y de nuevo, ahora lo puedo decir, ya soy una persona que soy emérito, yo he ganado como 8 premios internacionales y soy miembro honorario como de 15 instituciones internacionales. Pero eso no es porque era amigo de alguien, sino porque alguien miró mi currículum, miró mis publicaciones, miró las cosas que nosotros hacíamos y nos reconocieron, primero a mí, después a todas las personas que yo formé. Todos ellos son más famosos que yo, así que no me preocupa y al contrario me parece muy elegante que si no uno es un mal profesor, los árabes dicen, si tu alumno no te supera es que no eres un buen profesor. Entonces el investigador tiene que buscar gente de alto nivel para que sea mejor su equipo. No es bueno jugar con jugadores mediocres, sino es bueno tener un equipo bien sólido con gente que sea capaz, que sea muy honorable, que sea muy rígida, que quiera aprender y que quiera hacer cosas. Y entonces, desde ese punto de vista, de nuevo, el modelo de hacer investigación, hoy en día en salud, por ejemplo, estamos tratando de hacer cosas con los ingenieros de la Universidad Católica. Ahora creo que hay mucha fortaleza de estudiar con los biólogos pesqueros, etcétera. Es decir, cada uno estudia su partecita. Uno estudia el clima, el otro estudia los delfines, el otro estudia la pesca y el otro estudia el pacientito. Y nadie estudia la línea que une todos estos cambios climáticos con la salud humana y con la economía del país. Y entonces nos toca sentarnos a conversar sobre eso y producir más conocimiento científico. Bueno, yo solamente les pido disculpas no haber estado esta mañana, pero agradezco de nuevo la invitación y el tiempo que le han permitido en escucharme. Muchas gracias. Hola,